continuar con nuestros contenidos para que nos pueda dar tiempo para su repaso. Ya hemos avanzado 2/3 del contenido, nos falta solamente bastante poco. Vamos a ver por aquí, tenemos los tipos de redes. Como ustedes saben, las principales tipos de redes que normalmente se nombran son las redes LAN, que pertenecen a redes locales y que generalmente trabajan por Ethernet o por Wi-Fi, y las redes WAN, que son las redes de área amplia, las redes globales, que generalmente se trabajan con lo que es Internet. Las redes MAN están más limitadas por lo general a lo que es el uso empresarial. Esto que está aquí es lo mismo. Era para seguir hablando. Vamos a saltarlo. Aquí tenemos, vean que el alcance de cada una de estas redes es sumamente diferente. Tenemos en primer lugar las redes PAN, las redes de tipo personal, las cuales su ejemplo clásico son los de Bluetooth y tienen un alcance menor que los 10 metros. Tenemos las redes LAN, incluidas las de Wi-Fi, que tienen un alcance de menos de 150 metros, por lo general 100 metros. Tenemos las redes MAN, que tienen un alcance de una ciudad normalmente, es decir, hasta unos 50 kilómetros. Y tenemos las redes WAN, que son de alcance global. Por lo general nos referimos a ellas con lo que sería mayor de 150 kilómetros, es decir, entre dos ciudades o provincias diferentes, o inclusive entre los diversos países. Además de esto, tenemos que hacer referencia a modelos como el peer-to-peer. Este es un modelo llamado red de igual a igual, donde funciona sin clientes ni servidores fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta red este computador puede ser en este momento el servidor y los demás ser sus clientes. Pero en otro momento posterior el servidor puede ser este y el que teníamos como servidor puede convertirse en cliente, dependiendo de la ubicación donde estén almacenados nuestros datos. El ejemplo más común de esto son las redes Zoom. torrent, que se utilizan para la descarga de archivos. Diga, señora Pasa. Ingeniero, es, por ejemplo, Zoom usa peer-to-peer, ¿verdad? Sí, podríamos Para, decir que es algo similar. No exactamente igual porque es más bien un sistema cliente-servidor. Lo que pasa es que digamos que el servidor lo determinamos al momento que comienza o sea, se establece al momento que comienza el trabajo, pues. En este no, en este es automatizado que él busca donde necesite. Vean que este tipo de red se considera como una combinación entre la red de malla y la red de estrella, ya que todos están comunicados directamente y en algún momento alguno de ellos va convirtiéndose en el servidor de los otros. Esta es una red que no es tan usada actualmente, mayormente se utiliza con modelos tipo los torrents, esos donde tienen página de descarga que tú descargas y los demás pueden descargar de ti y así sucesivamente. Pero por ciertos problemas de seguridad no es demasiado recomendable. Tenemos también el modelo cliente-servidor. Ahí caeríamos, por ejemplo, en lo que es el Zoom. ¿Qué es lo que pasa con este modelo cliente-servidor que lo diferencia del modelo estrella original, vamos a decirlo así? Que en el sistema cliente-servidor existe un software el cual permite a esta red realizar cierta función específica. Del resto es una red de tipo estrella, pero dedicada a un propósito en particular. No como en el caso anterior que hablamos de una red estrella capaz de hacer cualquier tipo de función. Por ejemplo, tenemos el caso de las salas de navegación, el famoso programa Cibercontrol. Ese era un programa donde el que estaba aquí era el servidor, el que estaba encargado de la tienda
y los diferentes clientes eran las personas que acudían por el servicio. Tenemos los juegos en red, tenemos muchos casos. Digamos que el modelo más utilizado por lo general. Una estrella que trabaje como cliente servidor. Entre las diversas clasificaciones que podemos hacer acerca de las redes, también podemos decir que podemos clasificarlas según el medio utilizado. Aquí simplemente estamos hablando de redes cableadas y redes Wi-Fi si nos vamos al punto de vista más simple. Existiendo en la actualidad también redes de tipo mixta que reciben ambos tipos de conexión. Como podemos ver y deberíamos saber, las redes de tipo Ethernet, las redes cableadas, por lo general son mucho más ventajosas que la parte de las redes inalámbricas. ¿Por qué? Vamos a ver esta pequeña comparación. Si lo vemos en cuanto a velocidad, la red de tipo cableada gana en este aspecto. Generalmente son bastante más rápidas. Si lo vemos a través de lo que es canal compartido, en este caso quien posee canal compartido es la red Wi-Fi, porque en la red cableada cada cable terminal es para un único equipo. Esto, a pesar de que parece una ventaja, también es una desventaja, porque atenta contra lo que es la seguridad de la información. Si tu canal está compartido y otras personas pueden ingresar a él, es mucho más fácil que tus datos sean hackeados, sean abordados por intrusos. La interferencia en la red cableada es prácticamente nula, pero en la red inalámbrica es de tipo múltiple. En cuanto a distancia, si no tomamos en cuenta las redes satelitales, las redes normales con las que trabajamos de tipo inalámbrico, de las redes Wi-Fi, que es la que estamos en este caso estudiando, tienen un acceso bastante limitado, una distancia bastante limitada, mientras que las redes Ethernet cableadas tienen una distancia mucho mayor. En cuanto al HAL duplex, esa es una característica de las señales de red que permiten enviar y recibir datos al mismo tiempo a través del mismo canal, del mismo componente. Esto está presente en las redes cableadas, pero en las redes inalámbricas no. Es decir, lo que hacen es ir turnando ese proceso de envío y recepción, pero como ustedes recordarán, la velocidad de la computadora es sumamente alta. Estamos hablando de milésimas, millonésimas o mil millonésimas de segundo, es decir, mili, micro, picosegundos, nanosegundos. Y estos valores hacen que parezca que se estuvieran haciendo las operaciones de manera simultánea, cuando en realidad se están haciendo de manera intercalada. Envío datos, recibo datos. En cambio, en la red con HAL duple puedo hacer ambas cosas a la vez. Envío y recibo datos al mismo tiempo. El estándar actual para lo que es la red cableada es el 82.3, hasta donde estaba este estudio. No sé si ya lo han actualizado un poco más. Y para las redes inalámbricas es un poco más reciente, el 82.11n. Esto debido especialmente a los diversos problemas de seguridad que están vinculados con las redes inalámbricas. El medio de transferencia usado para la red eh, para la red inalámbrica son señales de tipo electromagnética, señales inalámbricas. Y para la red cableada es un cable de alguna clase. En este caso, digamos que el medio de tipo inalámbrico resulta ser más conveniente en esta situación. Y finalmente, en cuanto a lo que es la parte de instalación, la red cableada es más compleja porque debemos, aparte de los detalles técnicos, debemos también cuidar los detalles de apariencia. Es decir, muchas veces tenemos que romper la pared, que usar canaletas, pasarlos por dentro del techo, etcétera, para poder que sea colocada correctamente.
Mientras que en el caso de la red inalámbrica es mucho más sencillo, ya que basta simplemente con colocar una tarjeta de red en cada equipo y un dispositivo que se encargue de servir como transmisor para poder tener nuestra red armada en poco tiempo, sin necesidad de gran planificación, a no ser la ubicación más óptima para nuestro equipo transmisor de la señal. Fíjense que si lo vemos así simplemente, podemos ver que en cuanto a prestaciones, las redes de tipo cableada son superiores. Porque repito, esta que está aquí, la número 2, la vamos a dejar por fuera porque puede verse tanto como una ventaja como una desventaja. Entonces tendríamos a favor 3 puntos a favor de lo que es la... E inclusive esto del estándar tampoco lo debemos incluir mucho, porque nada nos afecta que haya un estándar nuevo en una o en otra. Entonces, 2 puntos a favor de la red inalámbrica y 1, 2, 3, 4 a favor de la red cableada. Es decir, prácticamente visto así sencillamente, duplica lo que es las características, los beneficios. Profesor, disculpe, solo una pequeña observación en el cuadro. Dígame. En la, sí, en la denominación de distancia, ¿no? Uh-huh, Dice permite abarcar varios kilómetros y hablan de la red de Ethernet. uh-huh. Ethernet, estamos hablando de un tipo de red LAN, ¿no? Y bueno, y dice varios No, kilómetros. cableada. Realmente están hablando de cableada en este caso. Cualquier tipo, no necesariamente LAN, puede ser una MAN también. Porque Bueno, o una WAN, ¿no? ajá. No solo, o Mayormente, sea, no se refiere solo a Ethernet, sino también puede ser Internet, ¿no? sí, no, aquí estamos hablando de, si quieres borra esta palabra, cableada Claro, me contra refiero porque hace inalámbrica. rato hicieron esa pregunta y claro, puede crear confusión, ¿no? Por la Ajá, entonces, distancia, ¿no? de todas maneras, para que lo sepa, lo que pasa es que lo que se Sí, hace en el caso de la red cableada es ir usando repetidores para ampliar la señal, usando distintos dispositivos de estos que hablamos hace rato de complementarios de sí, red. sí, cada 100, ajá, cada 100 Ajá, metros, ¿no? sí, aproximadamente. Bueno, Sí, sí, solo para aclararlo sí, nomás, sí, está bien, porque no hay como hubo una problema. pregunta de la distancia, No, no, la distancia, digamos que vamos a cambiarle aquí si quieren. Aquí vamos a hablar de 100 metros para hablar de de las redes de tipo Ethernet expresamente locales. Aquí podemos hablar de 100 metros, pero una señal Wi-Fi que alcance puede tener de estas redes normales. Tal vez 20 metros. De todas maneras sigue siendo menor el alcance de la red de tipo inalámbrico, porque recuerda que ella está sometida a esto que está arriba, a múltiples tipos de interferencia, por eso es que su alcance es menor. sí, perfecto, profesor, gracias. Muchas gracias por su aclaratoria, está bastante interesante el punto de vista que tiene. Vamos a continuar entonces con beneficios y riesgos. En cuanto a los beneficios, vamos a pasarlos rápidamente porque ya hemos hablado de ellos en repetidas ocasiones desde que comenzamos esta clase. Compartir recursos e información, ya eso está entendido desde el principio. Reducción de costos, lo explicamos bastante al principio. Nos permite lo que es el soporte centralizado y la administración centralizada. Esto nos ayuda a mejorar lo que es la seguridad y el rendimiento. Con eso es que tiene que ver esta parte. Y la parte de servicios exclusivos de red, también la hemos hablado bastante, es que hay aplicaciones que no se podrían utilizar si no existieran las redes. Por ejemplo, la telefonía celular o el internet. Ahora bien, ya estamos llegando al final. Vendrían ahora los riesgos. Aquí tenemos 3 tipos de riesgo que por ustedes son bastante conocidos. Los vimos creo que el ciclo pasado cuando estábamos hablando de administración de redes de telecomunicaciones. Vamos a decirlos en términos sencillos. En primer lugar tenemos la intrusión, que es cuando un individuo entra ilegalmente al sistema, generalmente sin ser detectado, logrando ser capaz de utilizarlo e incluso en ciertos casos de modificarlos como si fuera
el usuario legítimo. Estamos hablando en este caso de lo que podríamos decir suplantación de identidad. Los ejemplos más comunes de esto serían las clonaciones de Facebook, de WhatsApp, de correos electrónicos y otros similares. Estamos hablando, recuerden que la intrusión no es otra cosa sino una suplantación de lo que es la identidad de otra persona. Yo no trato de dañar el sistema. Yo no trato de robar información del sistema, sino de utilizar sus recursos para mi beneficio propio. Ahora bien, tenemos una segunda, que sería el rechazo de servicios o saturación. En este caso, estamos hablando de situaciones donde el intruso logra que el usuario legítimo no pueda acceder al servicio, bien sea dañando o bien sea sobrecargando lo que es la red, afectándolo mediante lo que son reducciones del rendimiento. El caso más común en cuanto a esto es el robo de señal Wi-Fi. Es cuando tenemos contrato en la línea, nos están robando la señal y todo nuestro servicio se pone lento, muchas veces impidiéndonos trabajar con él. La tercera es el robo de información. Aquí lo que hace el intruso es acceder a información confidencial o restringida para aprovecharla sin autorización. Esta es, ¿cómo podríamos resumirlo en otra palabra? Sí, aprovechamiento. Aquí se están aprovechando de lo que hizo otro para su propio beneficio. Entonces, el caso más clásico en cuanto a esto sería la piratería informática de música y de videos, donde las empresas disqueras, las empresas productoras de software, dedican a veces meses o años y una gran cantidad de recursos y personal para construir algún tipo de producto. Y muchas veces, mucho antes de que ese producto salga a la calle, alguien ha filtrado la información y se encuentra de manera ilegal, de manera pirata. Eso es a lo que estamos hablando en un robo de información. Lo podemos llamar también espionaje industrial en este caso. Es decir, tú estás haciendo, parece que por ejemplo el señor Apaza esté haciendo su tesis y llega el señor Benítez Monja, que es hacker, se meta, se conecta al computador del señor Apaza y se robe su idea y presente la tesis primero. Y cuando vaya el señor Apaza a presentar su tesis, algunos meses, semanas después, la persona encargada dice, no, esa tesis no es válida, porque ya se recibió hace un mes, hace mes y medio, una tesis con la misma idea. Tienes que buscarte una y prácticamente idéntica. Tienes que volver a empezar a hacer tu trabajo. Eso es lo que pasa con el robo de información. Debemos recordar que cuando estamos hablando de lo que es la parte de los riesgos de red, debemos analizar diversos aspectos. En primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos proteger? Necesitamos proteger los datos, necesitamos proteger las identidades, necesitamos proteger los dispositivos. En segundo lugar, ¿de quién lo vamos a proteger? ¿Qué quién? Vean que no siempre el enemigo está afuera. Muchas veces nuestros propios usuarios internos son los que peor pueden dañar nuestra red. Vean que estamos trabajando tranquilo, llegó alguien y se nos empezaron a aparecer cosas. Hola Kevin, llegaste. Entonces allí hubo lo que fue una cuestión que nos alteró lo que estábamos trabajando normalmente. Hablando incluso, profe. Sí, sí, por Buenas eso. noches, profesor. Buenas noches. Él ni siquiera coloca por el chat buenas noches o algo, porque no les pido que lo digan por voz,
porque digamos que interrumpieron un poco, pero con que lo coloquen en el chat yo veo que hay un cambio y yo estoy pendiente que ustedes llegaron. No me gusta que lleguen así escondidos. Y la tercera pregunta que hay que formularse es cómo vamos a hacer para poder protegernos de esos riesgos que hemos determinado. Son 3 factores básicos o 3 preguntas básicas relacionados con lo que es la seguridad de la red que debemos tomar en cuenta. Ahora bien, ya terminando, vamos con algunas preguntas. Vamos a comenzar aquí con la más sencilla. Imagínense que en todo momento esto es número 1, número 2, número 3 y número 4. Traten de contestar por el chat para tener la mayor cantidad de respuestas posibles. ¿Cuáles son los 2 tipos de red más usados? Tengo una respuesta, quiero 2 más por lo menos. Tengo 2. Muy bien, entonces veo que están de acuerdo en eso. Las más comunes son la número 1, que es la red WAN o red de internet. Y la número 3, que es la red LAN o red local. Esos son los 2 tipos de más amplia utilización. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas redes del 1 al 4 es la más utilizada? ¿Cuál es la topología más utilizada entre esas 4? Ya saben que 1, 2, 3, 4 en ese orden. Muy bien, 2, 3, una respuesta más. 4, ya. Veo que están en total acuerdo. Entonces, la más utilizada es la topología estrella. Inclusive las topologías como anillo ya están bastante obsoletas, muy pocas veces usadas. La topología de bus y de malla tienen actualmente usos bastante limitados, bastante restringidos. En cambio, la de estrella es usada para prácticamente cualquier aplicación. ¿Cómo se llaman los 3 riesgos de red más comunes que acabamos de nombrar? Vamos a ver en qué momento aparece. Escríbanme uno solo. A ver, no me escriban la misma persona 2, colóquenme cada uno. Tratando de no repetir, a ver en qué tiempo salen los 3. No, ahí no es número. Ahí está el primero. Alguien que escribe uno segundo. Ya intrusión lo dijeron. Vamos a ver quién escribe de primero el segundo o el tercero. No, ese no es un riesgo de los que estamos hablando básico. Rechazo y robo. El delegado, mira, robo de información y rechazo de servicio. El delegado escribió las 3 de una vez para que vieran que él sí está pendiente. Entonces, muy bien. Esa es la idea en cuanto a eso. Vea que estas son preguntas como las que aparecen. No, el no pagar a internet no es un riesgo. Es una sinvergüenzura, no un riesgo. Esa es la de Kevin. No sé, el O que, la lo de dijo, Ibaja. el que lo dijo es porque se acuerda de su picardía. Así que, bueno, de allí vean que nuestro objetivo central era establecer las necesidades de conectividad de redes para un proyecto. Debemos entonces, ya para finalizar con esta parte, considerar que cada negocio moderno necesita tener una conectividad sólida para comunicarse efectivamente con sus clientes, proveedores y empleados. Esta es la clave para el día a día de la mayoría del software y determina que también podrá entregar la empresa sus servicios. Esta conectividad también está creciendo en importancia a medida que la mentalidad de siempre conectado se hace cargo. Más aún ahora que hemos tenido ya que pasar una cuarentena de aproximadamente 400 días, donde el uso de elementos virtuales se convirtió en obligatorio y las expectativas de los clientes han ido en aumento. Vean que para el caso del sistema que se les había planteado, las necesidades mínimas de conectividad serían un alojamiento web para lo que es su trabajo en internet, un navegador capaz de soportar tecnologías como HTML, CSS, PHP y MySQL, que son las más básicas para crear dicho sistema, o que soporte las que ustedes estén utilizando. Aquí podríamos hablar Internet Explorer, no tanto, ya eso es como decía el abuelito. Ya está descontinuado. Ajá.
Ahorita se llama, déjeme recordar cómo es que se llama, porque yo no le hago mucho caso y por eso no me recuerdo bien el nombre, pero tiene un nuevo nombre para suplantar la cuestión. De todas maneras se usa más Mozilla, Chrome, Opera, Microsoft Edge. Edge, ese mismo. Muchas gracias. Ven que ¿cómo es? Pero ese es el explorador del Microsoft, profe. ¿Ah? El Microsoft Edge, el Ajá. explorador de Microsoft. Sí, por eso que es el que está suplantando al Internet Explorer. Es una versión moderna del Internet Explorer. Ajá. En cuanto a lo que es la parte de red LAN, si se va a usar de manera interna, sería una red probablemente de tipo estrella. Y los medios por los que va a pasar ese sistema pueden ser probablemente tanto cableados como inalámbricos, no deberían afectar a ese desarrollo. Entonces allí tendríamos las características que podría tener el sistema que se les había planteado. Vean que debemos procurar además que el ancho de banda requerido sea lo más bajo posible, para así permitir su acceso desde cualquier dispositivo que así lo necesitemos y que no se presenten problemas de caídas por por exceso de consumo del internet, porque es demasiado pesada. Gracias. Bueno, con esto, Salud, muchachos, salud. terminamos con lo que sería nuestro contenido del día. Vamos a aprovechar los 30 minutos que nos quedan de clase entonces para hacer el resumen que me solicitaron. Asistencia, profe.